es algo que parece ser que a veces olvidamos y que es fundamental a la hora de abordar a nivel de nuestros pacientes. En muchas ocasiones lo que nos encontramos son pacientes con grandes secuelas. Esas secuelas provienen de un mal posicionamiento, al menos en parte, ¿no? Y parte de nuestro trabajo debe ser el profiláctico, el preventivo, que se debe adelantarnos a la aparición de estas secuelas, ¿no? Y, tal como os decía, tenemos una serie de líneas que son líneas prioritarias de actuación, que ahí las tenéis: cadera, pelvis, lumbar, dorsal, vamos subiendo, ¿vale? Pero siempre por ese orden. Ahí tenéis las prioridades máximas: caderas y cabeza, y luego vamos siguiendo pelvis, etc. Las asimetrías, mañana las vamos a tratar con más cariño, porque mañana vamos a hablar de marcha, ¿no? Pero hay muchísimas asimetrías en bíped que se están tratando o enfocando mal, porque no son estructurales, sino que son funcionales. Y que incluso en la telemetría estamos viendo pues que hay una asimetría y lo valoramos como tal. Pero claro, lo que en una telemetría antero-posterior es muy difícil de ver es si hay un pequeño ángulo de flexión de una rodilla. No lo vemos, porque el plano sagital no lo detectamos. Y nos aparece el fémur y la tibia un poco más corta. Imaginaros un paciente que en bipedestación está así, ¿vale? Estoy asimétrico. Sin embargo, le toco las dos espinas ilíacas anterosuperiores y estoy pues con esa báscula, ¿no? Sin embargo, le digo, hazme ABD, clock, y se me realinea. ¿Qué está pasando? Glúteo medio o fascia lata. Está más corto o más tónico de un lado que del otro, me está tirando más de ilion y de fémur, por tanto me está llevando una cierta ABD y está acortando relativamente el punto de carga de esa pelvis. ¿Qué hago? Le pongo un alza, retroalimento ese acortamiento del glúteo medio, cuando en realidad es funcional. En sedestación pasa algo parecido. En muchas ocasiones, si tengo un posicionamiento hemipélvico, como hemos estado viendo, claro, no solamente se mueve la hemipelvis, también se mueve el acetábulo, que se retrasa o se adelanta. ¿Lo veis? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esa pierna se adelanta o se retrasa respecto al final del asiento y tengo una diferencia entre las rodillas. Lo que tenemos que ser capaces es, mediante valoración exploratoria, detectar si el origen es funcional o estructural. La valoración de una simetría estructural no es tan fácil como parece, porque ya digo, hay 1000 posicionamientos que se nos escapan y que pueden falsear, ¿vale? Entonces, vamos a tomárnosla con mucho tiento antes de intervenir, sobre todo en la bipe, mañana lo veremos, pero en la sedestación también, es decir, la mayoría están en orígenes de estos. Identificamos zonas que tienen que ser liberadas, el maleolo, las tiroides del quinto, la cabeza del quinto, etcétera, que son además los 3 roques de movimiento. Aquí tenemos la flexoextensión del tobillo, aquí tenemos el eje de rotación del medio pie y aquí tenemos el eje de salida, la flexión de los metatarsofalángicos. Hay toda una argumentación biomecánica para trabajar con esta técnica, ¿no? Pero repito, es nuestra técnica. Podéis hacer los DAFOs que mientras tengáis claro que estáis manipulando y haciendo las cosas bien, todo es viable, ¿eh? Aquí tenemos otro articulado, por ejemplo, en el que moldeamos los acolchados, los tipos de acolchado que vamos a aplicar y encima vamos a aplicar el plástico. Y ahí aparece el concepto de DAFOs asimétricos, ¿no? Los DAFOs, en principio, en muy pocos casos hacemos 2 DAFOs iguales. ¿Por qué? Porque no son iguales los 2 pies. Un pie hace una cosa, el otro hace otra, un hemicuerpo necesita una cosa, no sé qué. Entonces tenemos que trabajar de forma asimétrica y de forma diferenciada, ¿no? Entonces, bueno, es que estos DAFOs están mal hechos, es que no se parecen. Claro, señora, es que su hijo no se parece de un lado al otro.
así de claro. Es decir, más claro agua. Si quiere 2 DAFOs iguales, pues váyase a la tienda, a la farmacia y compre 2 órtesis estándar. Esto está hecho a medida para su hijo, lo que necesita. Cuando diseñamos una órtesis es fundamental también tener en cuenta lo que preveemos que va a pasar con el paciente, porque eso influye en el diseño. Muchas veces diseñamos las férulas pensando en que al cabo de 2 meses voy a cortar esto o voy a añadir esto otro. Y entonces ya en el moldeo o en el rectificado del molde yo ya estoy imprimiendo esos cambios, ¿vale? Porque así ya va a ser mucho más fácil incidir sobre el paciente. Un buen DAFO tiene que tener una buena alineación del talón con la base, lógicamente, alinear el calcáneo con la tibia, tener una buena simetría en los maleolos, el arco longitudinal tiene que estar controlado, el contacto con el empeine tiene que ser total, tenemos que tener las zonas articulares liberadas, permitir que se produzcan las rotaciones y lo que os decía antes, o sea, tiene que ser estable con el suelo. El DAFO lo tengo que poner en el suelo y se tiene que aguantar solo.